Estados Unidos y China van a tener una nueva confrontación. ¿Por qué? Porque parece, todo pinta, a que China va a tener una mayor presencia en una zona que Estados Unidos no quiere perder, que Estados Unidos necesita y efectivamente es en el continente africano. Un continente que posee un importante potencial de recursos económicos y demográficos y se han convertido en los últimos años en un escenario de creciente rivalidad entre la República Popular China y Estados Unidos. Pekín ha conseguido convertirse en el principal socio comercial de la mayoría de los países de este continente africano. Le dicen adiós a Estados Unidos, que durante años, durante décadas, se han dedicado a saquear a estos países africanos. Y ahora, mientras que la presencia de Washington en África ha disminuido, aunque sigue siendo el mayor contribuyente de ayuda humanitaria de los países de esta región, porque finalmente ellos los dejaron en una situación económica completamente derrotada, prácticamente la rivalidad entre estas dos grandes potencias ha alcanzado su nuevo nivel cuando la lista de áreas de cooperación de China con África incluyó ya las cuestiones de seguridad, algo que Estados Unidos no quería porque prefiere que sus bases militares sean las únicas que se encuentren en estos países. Hay iniciativas militares de China en África que se remontan desde el 2015, cuando, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente chino Xi Jinping señaló el interés de Pekín de ampliarse a los mecanismos de seguridad africanos, prometiendo $100 millones en ayuda militar a la Unión Africana para poder apoyar la creación de la Fuerza Africana de Reserva y la capacidad africana de respuesta inmediata a la crisis. Esto era lo que estaba impulsando, en este caso China, y por obvias razones Estados Unidos no quería la participación de este gigante asiático porque digamos que le permitiría tener a este país un control, sobre todo militar, en zonas que son de gran beneficio económico y con muchos recursos naturales que le encantan a Estados Unidos. Desde entonces, desde el 2015, China se convirtió en el segundo mayor exportador de armas a África, con el 20% del total, solo por detrás de Rusia, que tienen el 30%, superando a Francia con el 9.5% y Estados Unidos con el 5.4%. ¿Por qué creen que la amistad entre varios países de África y Rusia continúan latentes a pesar de la crisis, de las sanciones, a pesar de la guerra? Ellos les han ayudado a los países africanos a tener una mayor seguridad. En el 2017, el Ejército Popular de Liberación de China estableció su primera base militar de África en Djibouti. Este país está situado en la entrada muy estratégica del corredor del Mar Rojo frente a Yemen, donde casualmente ahorita se están realizando los ataques contra los buques de carga. No se están visualizando buques que tengan como tal el origen de China, sobre todo porque en este momento son los buques de carga de Estados Unidos y de la Unión Europea que preocupan a este país Yemen y sobre todo a este grupo de los hutíes, precisamente por todo este tema de la entrega de armamento y recursos a Israel para que continúen su guerra y sus ataques desmedidos contra la Franja de Gaza. Es algo que no están permitiendo. Se podría decir que China estaría ayudando en lo oscurito a los hutíes para poder defenderse de los ataques que están realizando ya los buques de guerra de Estados Unidos, del Reino Unido, que no tiene misiles, pero también se encuentra al frente de esta batalla. También hay instalaciones militares de Estados Unidos, de Alemania, España, Italia, Francia, el Reino Unido, Japón y Arabia Saudita que se encuentran precisamente en esta misma zona. Los objetivos de esta instalación son la lucha contra la piratería y la protección de la libertad de navegación, y son parte de una estrategia destinada a asegurar los corredores comerciales, sobre todo en este tema del Mar Rojo. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los países, de hecho, son los que conforman el grupo de los 7,
Y también, por supuesto, Arabia Saudita, que tiene grandes intereses en todo este tema del Mar Rojo. Y por supuesto, vemos la intervención de China. Esta medida de sus bases militares tenía por objetivo salvaguardar las inversiones de China de la iniciativa de la Franja y la Ruta en este continente africano. Algo que recordemos después de la última cumbre África-China que se llevó a cabo el año pasado, precisamente fue muy importante y lo que más destacó fue esta iniciativa de la Franja y la Ruta con el continente. En la reunión que hubo primero de Rusia, acudieron todos los países de África, todos, absolutamente todos, incluyendo a este nuevo líder de Burkina Faso, a pesar de que se llegó al poder por un golpe de estado. También llegó un representante de Níger cuando acababa de realizar su golpe de estado, y en la reunión con China ocurrió exactamente lo mismo. Todos, absolutamente todos, fueron invitados porque conforman el continente. No puedes escoger si te reúnes con uno y con otro no, porque te cae mal, porque hizo un golpe, porque no puedes tener relaciones con ellos. No. Todos, absolutamente todos acudieron a estas cumbres. ¿Con quién no ocurrió exactamente lo mismo? Con Estados Unidos. Todos aquellos países que realizaron algún golpe, que tenían, digamos, esta inconformidad con Estados Unidos, no fueron invitados a esta cumbre de Estados Unidos-África. Esa situación marcó la diferencia entre los países como Rusia, China y Estados Unidos. Que Estados Unidos elige con quién hablar, elige con quién reunirse, y no cualquiera puede llegar y participar en una cumbre con él. Porque ni siquiera invitaron al líder de Burkina Faso, al de Malí, al de Níger, nadie, absolutamente nadie de estos países que realizan golpes de estado porque están en contra de la democracia que tanto protege Estados Unidos, cuando le conviene. Principalmente se trataron estos temas de la iniciativa de la Franja y la Ruta entre el continente africano y China. Este es el mayor proyecto que tiene China en esta región y se está impulsando cada vez más, dando grandes beneficios a los países africanos. La apertura de una base china en la costa oriental de este continente ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que China abra una segunda base en la costa atlántica de África, en Guinea Ecuatorial, país donde también ya se realizó un golpe de estado. No obstante, y a pesar de los rumores, la apertura de una segunda base en África nunca ha llegado a producirse, porque no era la intención como tal de China. Su intención es invertir y empezar a generar mayores recursos tanto para los países africanos como para esta nación, obviamente. Pero en agosto del 2023, el diario South China Morning Post informó que el mayor fabricante de armas de China, Norinco, abría por primera vez una oficina regional en África Occidental. Esto prendió las alarmas de Estados Unidos. Concretamente, se abriría en Senegal. Según este diario, la medida muestra la voluntad de empresas chinas de defensa de desafiar de forma más presente, más audaz, a sus homólogos occidentales en todos los negocios. La influencia, el fortalecimiento de las asociaciones y el posicionamiento de China se vería marcado como un socio preferente para los países de África, y dejando de lado a las naciones occidentales. Estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania, obviamente, de Francia, de Italia, de cualquier país que quiere invertir en lo que es África. Se encontrarían de frente con la presencia de China. Es algo que no quiere Estados Unidos, es algo que no necesita Estados Unidos, sobre todo en un momento en el que la mayoría de los países están empezando a desdolarizar sus economías. Imagínense que le digan adiós al dólar en la venta de armas. El boom de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos gana guerras no porque tenga una mayor cantidad de armas o porque tenga una mayor cantidad de militares. No.
Es por la venta de armas, porque se las vende a ambas partes, tanto a los que atacan como a los que defienden y viceversa. Y esto es lo que ha hecho que la industria de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, mejor dicho, sea lo que se conocía hasta hace un par de años. Porque en el momento en el que se empezó a desdolarizar la economía, principalmente en el petróleo, Estados Unidos empezó su decadencia. Y ahora poner a lo que serían las armas en este mismo grupo de productos que ya no se compran, ya no se comercializan con los dólares, sería el principio del fin de Estados Unidos, porque su principal mercado son las armas y el petróleo. Y el petróleo ya lo lograron. Y ahora viene lo más importante, que son las armas. Esto definitivamente sería el golpe definitivo para Estados Unidos. Hay una serie de, valga la redundancia, golpes militares en países francófonos históricamente afines a Francia, como Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger. Estos han debilitado gravemente la influencia de París en esta región. Lo vimos sobre todo en este tema de Níger, cómo tuvieron que salir huyendo los militares franceses, cerraron la embajada de Francia, eliminaron el francés como lengua principal, ya no quieren tener nada que ver con Francia o la Unión Europea o Estados Unidos. El más reciente golpe tuvo lugar el 30 de agosto en Gabón, cuyos anteriores dirigentes estaban dispuestos a aumentar la cooperación con China en materia de seguridad. Esta es la diferencia. ¿Por qué Estados Unidos no hizo ningún escándalo con el golpe de estado de Gabón? Porque el gobierno al que golpearon era el que tenía las intenciones de hacer negocios con China. El nuevo gobierno, digamos que este golpe fue impulsado por Estados Unidos, este nuevo gobierno dice no, yo ya no voy a hacer negocios con China, voy a hacer negocios con Estados Unidos. ¿Por qué a Níger lo atacaron? ¿Por qué a Níger todo el mundo intentó hacer lo mismo que con Rusia? Romper alianzas, sancionarlo, castigarlo, ser lo peor, este golpe de estado. Y cuando lo hizo Gabón, todos se quedaron completamente callados, porque Estados Unidos impulsó el golpe. Esa es la diferencia y lo habíamos platicado anteriormente, de hecho desde el año pasado cuando ocurrió este golpe, precisamente todos se quedaban callados porque les conviene tener a un aliado en este gobierno, a pesar de que es con un golpe de estado que se supone que es lo que rechaza Estados Unidos, que debe de llegar el poder a estos países con la democracia que tanto defienden. Y se los digo, defienden la democracia cuando les conviene. En este caso, en el de Gabón, se quedaron completamente callados. ¿Y qué vemos ahora? El resto de los países están haciendo negocios o más negocios con China, con Rusia, con estos países que están en contra de la política económica de Estados Unidos y están empezando también a comercializar con las monedas locales, principalmente el yuan chino. El hecho de que se esté moviendo cada vez más el yuan en África en lugar del dólar es un terrible golpe para Estados Unidos y es algo que no quieren que continúe. Poco antes de su destitución, de hecho, el presidente de Gabón, Ali Bongo, en una reunión con un alto funcionario estadounidense, admitió haber prometido en secreto al dirigente chino Xi Jinping que Pekín podría estacionar sus bases militares en la costa atlántica de Gabón. Y casualmente después de esta reunión y después de comentar de manera tonta su compromiso, su alianza con China, ocurrió un golpe de estado. No es una casualidad. Según informa el Wall Street Journal, John Finner, el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alarmado por esta información que revelaba Bongo, lo instó a retractarse de su oferta, que le dijera a China, sabes que ya lo pensé bien y siempre no quiero que tu base militar se encuentre en mi país. Sobre todo porque Estados Unidos considera el Atlántico su patio delantero estratégico y considera que una presencia militar china permanente en esta región sería una grave amenaza para la seguridad estadounidense, que es la excusa que siempre utilizan. Cuando los chinos empiezan a husmear en un país costero africano, nos ponemos muy nerviosos. Esto fue lo que dijo el Wall Street Journal.
Pocas semanas después de hablar con un funcionario estadounidense, Bongo fue derrocado por su propia guardia, lo que llevó a Estados Unidos a iniciar negociaciones con esta nueva autoridad, con el general Brice Oligui Nguema. La primera reunión de Oligui con funcionarios estadounidenses ocurrió en octubre, al margen de la Asamblea General de la ONU. En esa reunión, Oligui dijo que comprendía la preocupación de Estados Unidos por la presencia militar de China en el Atlántico y afirmó que el anterior dirigente de Gabón tenía un acuerdo verbal con el presidente Xi, pero que no existía ningún pacto firmado todavía, así que no llegarían las fuerzas militares de China a esta parte del Atlántico. Es muy curioso cómo en el momento en el que suena el nombre de China, en África, Estados Unidos se levanta, se empieza a mover y dice: no, necesito que las cosas sigan como están y que China no tenga presencia en este territorio. Ellos están acostumbrados a tomar lo que les gusta, lo que quieren, lo que necesitan, y lo han demostrado. Varios funcionarios estadounidenses y de Gabón actualmente están negociando un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Han hablado de la formación estadounidense para ayudar a Gabón a asegurar sus fronteras, y asimismo en noviembre del 2023 casualmente la Casa Blanca decidió que Gabón acogiera este año las maniobras marítimas de África Occidental y Central dirigidas por Estados Unidos. ¿Por qué este país? ¿Por qué la administración de Biden está haciendo alianzas, ejercicios de defensa con un país que hizo un golpe de Estado, con el nuevo dirigente de un país que hizo un golpe de Estado? ¿Por qué lo orquestó? A diferencia del de Níger, del golpe en Burkina Faso, lo orquestó Estados Unidos para evitar la presencia militar de China. Con lo que no cuenta es con la alianza que tienen actualmente China y Malí y Burkina Faso y Guinea y todos los países que han hecho golpes de Estado. Y esto impulsa también a diversos líderes de África a decir: ya no queremos Estados Unidos. Ya no podemos permitir que nuestros gobiernos actuales sigan haciendo negocios con Estados Unidos. Lo que hicieron en Gabón fue una muestra de la hipocresía estadounidense. Cuando yo lo hago, está bien. Cuando lo hacen otros en beneficio de otro país como Rusia, como China, entonces está mal. Entonces debemos atacar. Entonces no podemos permitir que continúe. Es una total hipocresía. Y la mayoría lo acepta porque están acostumbrados precisamente a tener que aceptar lo que diga Estados Unidos. Afortunadamente hay países africanos que ya están empezando a abrir sus ojos y ya no quieren tener nada que ver con Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.